El reto que tiene el Estado, porque no es lo mismo el gobierno y el Estado. Nosotros nos vamos en enero de 2026 y de ahí viene otro gobierno y deberá tomar las decisiones en el marco de esta ley. Esta es una ley de Estado. El Estado de Honduras debe plantearse si continúa estas iniciativas del gobierno de la refundación de construir programas sociales para reducir la pobreza, porque ese es el otro gran problema que tenemos en Honduras. Tenemos 5 millones de personas en extrema pobreza que no tienen ningún servicio, personas para las cuales el Estado simplemente no existe porque no les brinda ninguna garantía ni ningún derecho. Entonces, esta ley es muy innovadora, va a ser muy innovadora. Yo te digo, cuando ya nos den el primer borrador, que ese es un 30%. Esa es la otra cosa que a mí me gustaría mencionar aquí. Ninguna ley se hace un borrador y ya se lleva al 100% a socializar. Eso no es así. Ya nos pasó en Cedesol, ya hicimos el borrador de lo que será la nueva ley general para las personas con discapacidad. Esa ley se socializó en los 18 departamentos. Incluso hicimos socializaciones en lengua misquita, porque el objetivo es que hasta el último rincón de este país se tienen que conocer la construcción de esta ley. Entonces, lo que tenemos con esta primera estructura que se va a entregar la próxima semana es un 30%, el otro 70% es lo que se va a construir cuando se socialice. Se debe socializar con los obreros, con la empresa privada, con los gremios, el gremio médico, por ejemplo, el colegio médico, con las organizaciones de sociedad civil y con las comunidades. Se debe ir a socializar al interior del país, porque si no, entonces lo que vamos a hacer es un documento técnico que yo voy a andar viajando por toda América Latina, socializando, diciendo que tenemos un borrador de ley, pero no va a funcionar para nadie. Esta ley debe surgir la aprobación de la misma de las entrañas del pueblo. El pueblo tiene que decir, bueno, sí, esta propuesta del Estado de Honduras me parece que es válida. Entonces ahora el Congreso, el soberano, es el que va a tener, perdón, el deber de discutirla y aprobarla. Como les decía, la ley tiene 17 funciones, contempla 17 funciones que van a servir ambas para ir unificando progresivamente el sistema contributivo y el no contributivo. Y estas funciones van desde las garantías sociales para temas como acceso a la educación. La educación es parte fundamental de la protección social. Si un Estado no es capaz de brindar educación a toda su población, entonces ese Estado no tiene razón ni sentido de ser. La ley amarra, por ejemplo, el tema de la alimentación y nutrición. Amarra el tema de la asistencia en salud, pero vuelvo y repito, no es el eje principal de esta ley, porque la salud es solo uno de varios elementos necesarios para garantizar la protección social integral de las poblaciones. Esta ley incluye el concepto de lo que llamamos ahora cuidados. El concepto de cuidados es un concepto posmoderno que se usa ahora en América Latina para referirse a todas aquellas personas que cuidan de otros en las familias. Como los sistemas de protección social han sido históricamente precarios en América Latina, nunca se ha reconocido la labor, por ejemplo, de las amas de casa. Eso se llama trabajo no remunerado. La labor que hacen quienes cuidan a familiares con enfermedades terminales, a familiares con discapacidad, quienes cuidan a los abuelitos. Ese enfoque de cuidados nunca se había contemplado y en esta ley se está contemplando. También se está hablando, o se va a hablar, perdón, en esta ley sobre la protección del desempleo, que es un enorme flagelo que tenemos en Honduras. En Honduras, las personas desempleadas no tienen ningún tipo de protección social de parte del Estado. Y no estoy hablando que deberíamos hacer lo que hacen los países ricos, que cuando alguien está desempleado se le da un sueldo. No, sabemos que el país no tiene la capacidad de hacer eso, pero por lo menos a una persona desempleada se le deberían garantizar ciertos tipos de servicios, como por ejemplo una bolsa de empleo, una constancia con sus antecedentes, una ficha universal que permita identificarlo en el momento en el que surja una oportunidad de empleo.
cosas que van a ser mucho más específicas cuando presentemos esta primera etapa que, como les digo, solo es una tercera parte de lo que implica construir la ley. Incluye, por ejemplo, la protección de la enfermedad, la protección de la familia, la protección de la discapacidad, la protección de las maternidades, que en Honduras ha sido otra discusión. En Honduras hablamos de maternidades responsables. Las mamás se van y cuidan durante un mes, 2 meses a sus hijos, pero no se habla de los permisos de paternidad, no se habla de la corresponsabilidad que deben ejercer los padres en el cuidado de los hijos. En un país en donde los papás, el 70% de los hogares tienen graves problemas de desintegración porque las jefas de hogar son las mamás. Los papás abandonan los hogares y tenemos un montón, cientos de miles de mujeres, madres, jefas de hogar solteras, porque los papás no se hacen cargo de la responsabilidad de sus hijos y menos el Estado. También está la promoción del desarrollo local, los riesgos profesionales. En Honduras tenemos cualquier cantidad de personas con discapacidad por un accidente laboral y nadie les reconoce nunca absolutamente nada. El doctor Umaña mencionaba, por ejemplo, el tema de el gran problema que implican los problemas de las enfermedades cardiovasculares y del sistema endocrino. Esas cifras nos van a dar un enorme golpe dentro de 10 años. Usted lo sabe, doctor, que todos estos pacientes renales, pacientes hipertensos, toda esta generación del COVID dentro de 10 años va a ser un impacto altísimo para el Estado. Y sabes, Renato, ¿qué otra población va a ser un impacto altísimo para el Estado? Y ya lo está haciendo en este momento. Los accidentes de Ujú. motocicleta Sí, sí, y los sí. accidentes de Sí, eso es altísimo, la sí. cantidad de inversión en las salas de emergencia de hospitales públicos de jovencitos que terminan con discapacidad por accidentes en moto. Nadie está regulando eso. Eso va a Sí. estar contemplado en esta ley. Por último, los servicios de asistencia y protección para la población en pobreza y vulnerabilidad social, como usted decía, y la población en situación de supervivencia o de sobrevivencia por tema de desastres naturales o desplazamientos internos, la protección de la vejez. Y por último, el tema toral. En Honduras tenemos un déficit de 300,000 viviendas. 300,000 viviendas hacen falta para poder decir que tenemos una base de vivienda lo suficiente, una oferta de vivienda lo suficientemente accesible para poblaciones. Eso nunca se ha regulado en una ley de protección social. La gente tiene derecho a una vivienda digna. Y lo que hemos hecho es que hemos puesto la plata en bancos como Banprovi, pero no hemos regulado y no se ha normado desde el Congreso Nacional cómo garantizar que este dinero llegue a los pobres. A Honduras o sea, una torre de 30, 40 pisos de apartamentos no es para los pobres, eso es para la gente clase media y los ricos. Los pobres cuando van al banco o a una cooperativa a pedir dinero con fondos públicos de vivienda, les tiran la puerta en la cara porque no son sujetos de crédito. Entonces, eso debe normarse en una ley de protección social. El lenguaje de este gobierno y de la presidenta Xiomara Castro es el lenguaje de la protección social.